George Berkeley nació en 1685 y murió en 1753. Suele ser considerado el autor empirista después eh, de Locke y Hume, tanto cronológicamente como en cuanto al desarrollo de los principios teóricos del empirismo. Llegó a ser obispo, algo que parece poco usual entre los autores empiristas, normalmente considerados como ateos, aunque ellos no siempre el caso, como podemos ver en Berkeley. Interesados en política. Su filosofía suele resumirse en una sentencia famosa. Eh, bueno, no, bueno, dice una frase en francés, que es esta, ya se la puedo poner. Bueno, esta es la frase que dice Berkeley. Esse est aut percipiant percipere. Hashtag traductor de Google. O sea, lo que quiso decir es... Bueno, esa era mi imagen. O sea, lo que quiso decir Berkeley es ser percibido o percibir. Ahora voy a intentar explicar brevemente el pensamiento de este peculiar autor llamado Berkeley. Corre video. En primer lugar, lo que nos interesa es centrarnos en la visión de Berkeley sobre las ideas. Todo conocimiento es conocimiento de ideas. Ahora bien, el filósofo se interesa particularmente en ideas como sustancia o existencia, que no están del todo claras. Locke había dicho que el concepto de sustancia remite a un sustrato oculto o inconocible. Berkeley no está de acuerdo. Algo normal entre autores empiristas, o no. Serio. No está de acuerdo. Así, este autor mantiene un nominalismo extraño, lo cual él dice, las palabras significan ideas. Pensemos en los conceptos generales, por ejemplo, triángulo es un concepto general que tiene que remitir a todo tipo de triángulo, pero que no puede ser, sin embargo, ni oblicuo, ni isósceles, ni escaleno, ni equilátero, ni rectángulo. Piensa en perro. Imagina que te voy a pedir que expreses lo que has pensado, seguramente o has intentado una definición o has imaginado un perro concreto. El segundo caso no es válido, puesto que no es un concepto, es un ejemplo de perro determinado. Puedes haber pensado en un perro conocido o haber imaginado uno, pero además, una definición no es un concepto. Por ejemplo, animal de cuatro patas, que el concepto no es lo que viene en los diccionarios o en las enciclopedias temáticas. El problema que plantea Berkeley es evidente. El concepto de perro tiene que servir para todos los perros, pero no puede ser ningún perro en concreto. Eso es lo que explica básicamente Berkeley. Como todos los empiristas, Berkeley considera que todo conocimiento procede de la experiencia. Ahora bien, si la experiencia consiste realmente en captar las cosas o fenómenos del mundo que me rodean a través de los sentidos, entonces cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué ocurriría si nadie existiera para captar dicha realidad? Pensemos en una visión concreta, la de la luna, por ejemplo. Podemos verla como luna llena o luna nueva, menguante o creciente. ¿Significa eso que la luna misma está siempre cambiando, siempre es igual? Evidentemente, tiendo a pensar en lo segundo, pero si Locke ha negado el concepto de sustancia, puesto que no podemos conocer la base material de la naturaleza de las cosas, entonces parece que la realidad misma de las cosas se desvanece. Locke había dicho, además, que las cualidades primarias son realmente existentes, mientras que las secundarias son subjetivas. Pero el caso
es que captamos los objetos como un todo. No podemos separar una cualidad de otra. Por lo tanto, Berkeley argumenta que todo sería subjetivo a no ser que existiera una mente perfecta que captara todo. De ahí que sea ser percibido. Luke había llegado a la conclusión de que Dios existe y de ello tendríamos un conocimiento demostrativo, puesto que Dios sería la causa de todo lo demás, puesto lo único que cambia ahora es la forma de llegar a su necesidad. Lo que ha cambiado ha sido la perspectiva en que este caso es la perspectiva divina, que capta la totalidad de lo real. Bueno, pensemos en otro ejemplo, que evidentemente no es de Berkeley, o mejor hagamos una de Berkeley. Sí, no de Berkeley. Bueno, según Berkeley, una idea no puede existir sin ser percibida. El ejemplo al final. Esto significa lo mismo que decir la existencia de una idea consiste en ser percibida. La idea no se puede separar de la percepción, sencilla y únicamente por lo que percibimos son ideas. Y solo ideas, o sea, percibimos solo ideas. Las ideas son lo que percibimos directamente por los sentidos y lo que percibimos por los sentidos son ideas. Se da una relación de igualdad sin excepciones. Por ello, Berkeley define las ideas como objeto inmediato de los sentidos. Se trata simplemente de la base nociológica del empirismo, pero fundamental si queremos entender el pensamiento de George Berkeley acerca de Dios. El mundo es así, hay espíritus activos. Bueno, estos son argumentos que hace Berkeley para comprobar que Dios sí existe. Lo primero a aclarar es que nuestro autor piensa que no se conoce a Dios porque se tenga una idea de Él. Esto sería contradictorio, pues las ideas son pasivas y Dios es un espíritu y por tanto es completamente activo. ¿Cómo sé algo entonces sobre la existencia de Dios? En el diálogo el diálogo que mantienen Gilas y Philonous, el primero le cuestiona al segundo este problema y él se plantea esta pregunta: si no puedo tener idea alguna de Dios, ¿cómo es posible que sepa nada acerca de él? Responde Philonous, la cual es Berkeley, responde que averigua la existencia de Dios por una deducción racional a partir de lo que sabe de su propio espíritu o alma. Lo explica muy bien el propio Berkeley. Toda la noción que tengo de Dios, reflexionado sobre mi propia alma, potenciado sus facultades y suprimiendo sus imperfecciones. Tengo pues en mí mismo, aunque no una idea inactiva, sino una especie de imagen pensante y activa de la divinidad, y aunque no la percibo por dos sentidos, tengo ciertamente una noción de ella, la conozco mediante la reflexión o el razonamiento. A ver, voy a explicar los tres argumentos que hace Berkeley acerca de cómo saber si Dios existe. No cómo saber, sino por qué Dios sí existe. El argumento 1. El argumento de la continuidad. Si las ideas solo existen en cuanto a que son percibidas, ¿qué sucede cuando no son percibidas? Que dejan de existir. En cuanto cierre los ojos, todos los muebles de la habitación se reducirán a nada, pero los objetos no pueden crearse y generarse a cada instante. Luego tienen que ser continuamente percibidos por algún espíritu. Con cualquier espíritu finito podría pasar que dejase de percibirlos y dejarían de existir. Luego hay un espíritu infinito que percibe continuamente todos los objetos. De esta forma, cuando cualquiera de nosotros deja de percibir un objeto, este no se ve reducido a nada, pues Dios está percibiendo
pues, obvio, él está persiguiendo. Mierda, corte. Eso lo de Dios pues está persiguiendo. Corte. Dios está persiguiendo y por tanto continúa existiendo. Argumento del lenguaje visual. Lo que explica Berkeley por medio de un diálogo entre Eufranor y Alciphron. Estos llegan a la conclusión de que no tenemos mayor seguridad de que alguien existe que cuando nos habla. El hecho de que alguien nos hable significa necesariamente que existe y que es un espíritu y no una simple idea. Pues bien, la teoría de Berkeley es que Dios nos habla directamente por medio del mundo, de la naturaleza, que usa un lenguaje visual que funciona del mismo modo que nuestro lenguaje hablado, y por ello podemos estar seguros de que Dios existe. Igual que nosotros significamos cosas con una relación arbitraria con las palabras. Em, Dios hace lo mismo y se manifiesta a los hombres. ¿Por qué? Por la mediación sensible de signos arbitrarios. Dios sí existe porque nos habla, según Berkeley. El argumento del movimiento. No vemos que ninguna cualidad de los cuerpos sea activa, sino que más bien son pasivas y ninguna puede entenderse como fuente o causa del movimiento. Luego la causa del movimiento debe ser el espíritu. Esto lo comprobamos con nosotros mismos. Mi espíritu es la causa del movimiento de mi brazo. Pero, ¿qué sucede con las grandes masas del universo? ¿Cómo se mueven? Por analogía, deducimos que un espíritu mucho más poderoso, el espíritu infinito. Dios es la causa del movimiento de la naturaleza del mismo modo que yo lo soy del movimiento de mi cuerpo. Ese es el tercer argumento. Gracias pues por ver el video y por sacar tiempo a este video. Ojalá que les guste y bueno, chao, hasta luego, que esté bien.